tarde en punto. Qué gusto saludarlos en este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y junto a Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, le presentaremos las noticias más destacadas de este lunes 28 de abril de 2025. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de un artículo del Código Penal de Quintana Roo que define la inteligencia artificial. El plazo para reclamar el daño moral puede extenderse hasta por 10 años, cuando se afecte la dignidad y el honor, determinó la primera sala. La Profeco sí tiene facultades para hacer efectivo el cobro de multas cuando se afectan derechos de los consumidores, estableció la segunda sala. La Corte ha establecido criterios que protegen el interés superior de la infancia y la adolescencia. Al resolver el expediente recepción de sentencias de tribunales internacionales relacionado con la ejecutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra el Estado mexicano, la Corte determinó que no existen obligaciones inmediatas que cumplir por parte de los órganos jurisdiccionales federales en torno a dicha resolución, pues su actuación depende de que concluyan las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal para determinar a los posibles responsables de estos actos con el fin de deslindar responsabilidades. Esto da lugar a que en el considerando octavo, relativo al estudio de las obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial de la Federación, se identifica que no hay una sola específica y expresa en esta sentencia que exija la intervención inmediata del Poder Judicial, y reitero, inmediata. Ello en razón de que la condena establecida en el noveno resolutivo de la sentencia internacional surge de la obligación no cumplida del Estado mexicano de respetar y garantizar los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial de 11 mujeres víctimas debido a que no se han hecho las diligencias respectivas en las investigaciones por la tortura y la violencia sexual sufrida por aquellas. Sí quiero señalar que en este apartado del proyecto y en todo el proyecto se debe precisar que cuando algún mandato soberano de nuestra Constitución General constituye un obstáculo para poder cumplir algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguno de los tres poderes de la Unión está constitucionalmente autorizado para desconocer la supremacía de la Constitución. Precisamente en que para mí se desprende otra obligación que ahorita en cuanto a la investigación con relación a aquellos funcionarios que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y violencia institucional en perjuicio de las 11 mujeres. En otro asunto, el Pleno determinó sobreseer la acción de inconstitucionalidad 104/2024 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se pedía invalidar el artículo 20 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo, disposición que definía a la inteligencia artificial, pero además establecía su uso como un agravante en la comisión de todos los delitos previstos en dicho código, aumentando hasta en una mitad las penas correspondientes. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz proponía su invalidez, pero una mayoría de 5 ministras y ministros votó en contra de la propuesta. En más temas, la indemnización por daño moral puede otorgarse hasta 10 años después del hecho, determinó la primera sala de la Suprema Corte. Jesús Daza nos explica los detalles de esta información. La primera sala determinó que el plazo para reclamar daño moral puede extenderse hasta por 10 años, cuando se afecta la dignidad y el honor, como resulta en los casos de discriminación. El anterior criterio lo estableció al resolver 2 amparos en revisión promovidos por una pareja de mujeres que contrataron un seguro médico y denunciaron haber sido discriminadas por la aseguradora, lo que se tradujo en una atención médica deficiente.
Por estos hechos, las afectadas solicitaron la nulidad del contrato y una indemnización por daño moral, derivada de los actos de discriminación de los que fueron víctimas. El juez del conocimiento les dio parcialmente la razón, pero negó el pago de daños punitivos, motivo por el cual acudieron a la revisión de la resolución. La aseguradora argumentó que la solicitud de pago de daño moral era improcedente, pues el plazo para hacerlo es de 2 años, de acuerdo con el Código Civil Federal. La primera sala estableció que dicho reclamo podría extenderse hasta 10 años, cuando se afecta la dignidad y el honor, como en el caso de la discriminación, como lo establece el propio Código Civil Federal, para otro tipo de daños como el patrimonial. Además, determinó que el juez puede imponer una sanción extra, aunque no se haya solicitado, si el daño es calificado como grave. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte confirmó la resolución de un juez de distrito que concluyó que la Procuraduría Federal del Consumidor sí tiene facultades para cobrar multas a proveedores de bienes y servicios cuando se vulneran los derechos de los consumidores. El asunto derivó de la multa que impuso la Profeco a una persona por incumplir con lo que establece la ley que protege a las y los consumidores. Al no recibir el pago correspondiente, la persona afectada recurrió a un mecanismo legal denominado mandamiento de ejecución, con el fin de que se obligara al deudor a cumplir con la sanción. El proveedor multado promovió un amparo, argumentando que las disposiciones que facultan a la Profeco para cobrar multas como si fuera una autoridad fiscal son inconstitucionales. Al conocer del asunto, la segunda sala confirmó la resolución del juez de distrito, en el sentido de que la Profeco sí puede cobrar multas si se afectan los derechos de las y los consumidores, con lo que ratificó que la protección de las y los consumidores es un derecho constitucional y que la Profeco puede actuar legalmente, incluso por la fuerza, para hacer cumplir sus resoluciones. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que el Seguro Social no es responsable solidario de las relaciones de trabajo surgidas con motivo de la celebración de contratos de prestación de servicios de guarderías con particulares, pues recordó que el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo establece que no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. De lo anterior se desprende que el Seguro Social no puede ser considerado beneficiario directo del servicio de guarderías, pues no implica un lucro económico directo ni le genera ganancia alguna, sino que se establece en favor de la madre o padre asegurados en términos de la legislación aplicable. Precisó que si celebra un contrato de prestación de servicios de guardería con un particular que tiene el centro de cuidado y realiza el servicio con el personal que tiene empleado, no puede estimarse al Seguro Social como patrón al no participar en la contratación del personal de la guardería. Tampoco provee el material y utensilios para la prestación del servicio. Además, no puede considerarse como responsable solidario, pues en el contrato que celebra se precisa que el Seguro Social no adquiere ninguna obligación de carácter laboral y que no puede ser considerado ni siquiera como patrón sustituto. Y en redes sociales se recordó que la Suprema Corte determinó la constitucionalidad de una disposición que protege a niñas, niños y adolescentes de la violencia generada a través de la inteligencia artificial, precisando que las normas deben ser flexibles para adaptarse a nuevos contextos y riesgos, como los que pueden surgir con el desarrollo de la inteligencia artificial. La disposición en cuestión es el artículo 9, fracción tercera, inciso C, en su porción normativa, uso de la inteligencia artificial de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Norma que extiende la protección de la violencia cibernética a aquella que es ocasionada por el uso de la inteligencia artificial,
con lo que se protege a infantes y adolescentes contra este tipo de violencia. Y en el marco de la conmemoración de niñas y niños, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Suprema Corte analizaron los derechos de las infancias. Ahí se encuentra nuestra compañera Laura Murillo. Adelante, Laura, te escuchamos. Te saludo con gusto para informar que esta mañana la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte afirmó que uno de los retos para garantizar el derecho de los niños de acceso a la justicia y a mecanismos judiciales es hacer efectiva la aplicación de la justicia adaptada. Esto durante la inauguración del foro Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su acceso a la justicia en México, que organizaron en conjunto la Suprema Corte y la UNAM. Vamos a escuchar. Tenemos instrumentos convencionales de derechos humanos, tenemos instrumentos legislativos, tenemos avances en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, para tratar de ir materializando en precedentes y en resoluciones jurisdiccionales cómo debe verse en la práctica el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes, cómo deben verse instituciones de justicia adaptada. Mencionó que si bien México cuenta con un marco normativo fuerte y jurisprudencia avanzada sobre el tema, es necesario llevarlo a la práctica de manera real. Escuchemos nuevamente. Lo que necesita es que pongamos manos a la obra, que nos pongamos a hacer que ocurra, que cambie la vida cotidiana de las niñas, los niños y de los adolescentes en cada intervención o interacción que tienen con la justicia y de sus familias. Pues celebro mucho este foro para que podamos hablar de cómo hacer que esto pase. La inauguración del foro se da en el marco de la cercanía de la celebración del Día del Niño y busca impulsar el reconocimiento y el respeto de los derechos de la niñez. Es la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Laura, que tengas una excelente tarde. Nosotros vamos a una pausa, será muy breve, ya regresamos. Al regresar, llevará al INE 10 días realizar el escrutinio y cómputo de los distintos cargos en disputa en la elección judicial. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio promovido por Cintia Ortiz Monroy, con el que impugna el acuerdo del INE, con el que dio respuesta a diversas consultas formuladas por candidatos a diversos cargos en el Poder Judicial Federal. Consultas relacionadas con el alcance de las reglas aplicables en materia de fiscalización, en particular sobre el uso de bienes, servicios, realización y participación en eventos durante las campañas electorales, así como sobre la posibilidad de difundir contenido en plataformas digitales, además de prohibir el uso de rótulos en vehículos particulares de uso diario. A juicio de la candidata a ministra de la Suprema Corte, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo vulneran derechos constitucionales como el de libertad de expresión, igualdad, proporcionalidad y no discriminación, así como sus derechos político-electorales en su vertiente de equidad, participación política activa y efectiva y los principios de reserva de ley y certeza. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar el recurso, ya que fue presentado de manera extemporánea, pues el plazo para interponer el medio de defensa transcurrió del 30 de marzo al 1 de abril y la demanda se interpuso hasta el 19 de abril. Y ante la proximidad de las elecciones en materia judicial, el INE dio a conocer información sobre el escrutinio y cómputo del proceso electoral. El INE reiteró que el escrutinio y cómputo de la elección judicial se realizará en 10 días e iniciará a partir de las 6 de la tarde del domingo 1 de junio, en las sedes de los 300 consejos distritales, proceso que será ininterrumpido. Dicho proceso iniciará con el cargo de ministros de la Suprema Corte, posteriormente magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de la Sala Superior y magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y juzgadores de distrito.
Cuando se hayan computado la totalidad de las elecciones por parte de los consejos distritales, se obtendrá la sumatoria de los cómputos por distrito electoral judicial para ser remitidos al Consejo General del INE, instancia que será la responsable de realizar la sumatoria final, la declaración de validez de cada una de las elecciones y la asignación de las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras, en las cuales se garantizará el principio de paridad de género. Los resultados obtenidos de los cómputos distritales serán públicos y luego de emitir la declaratoria de validez, el INE los notificará a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. Por otro lado, el INE dio a conocer que en los próximos comicios judiciales federales podrán participar en la modalidad de voto anticipado 5.555 personas. De ellos, 3.689 registros son de las y los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con base en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que por incapacidad física se encuentran imposibilitados para acudir a una casilla a votar, y 1.812 son de personas cuidadoras primarias. Del total de las personas que podrán votar de manera anticipada, 3.558 son mujeres y 1.997 son hombres. Las entidades con más registros son Ciudad de México con 557, Estado de México con 415, Veracruz 354, Aguascalientes 293 y Nuevo León 289. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En más noticias, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico lamentó que el Tribunal Electoral haya considerado infundados sus planteamientos con los que impugnó el acuerdo del INE que determinó inviable implementar el voto de personas privadas de la libertad en la próxima elección judicial, argumentando que el acuerdo del INE sí reconoce el derecho al voto, pero que su implementación debe ser gradual y en función de la capacidad operativa y financiera del propio instituto, confirmando el acuerdo impugnado. La organización aseguró que esta resolución desconoce el derecho previamente reconocido por el propio tribunal, normaliza la agresividad en materia de derechos humanos y permite que una autoridad administrativa condicione el ejercicio de un derecho fundamental a criterios de viabilidad económica, perpetuando la exclusión de un grupo en situación de vulnerabilidad. Recordó que votar es un derecho, por lo que limitar el sufragio de personas en prisión preventiva es antidemocrático y silencia a los más vulnerables. Aseguró que negar el voto a personas en prisión contradice la reforma constitucional que dio origen a dicha elección, al impedir a las personas en prisión preventiva votar por los jueces que decidirán sobre su libertad, siendo esta una elección de alta relevancia para su situación. El Poder Judicial de Yucatán inauguró la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad en materia penal, espacio orientado a brindar atención especializada para garantizar empatía y comprensión del contexto particular de las personas en procesos judiciales. El Poder Judicial del Estado de México se sumó a las caravanas por la justicia social para llevar 24 de sus servicios a las comunidades más alejadas, especialmente a aquellas históricamente desprotegidas y que han enfrentado barreras para acceder a sus derechos. Cumplió 50 años la instalación del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, con un compromiso renovado para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia de la ciudadanía, con una institución sólida, moderna y con vocación de servicio. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas hizo un llamado a las personas juzgadoras que participan en el proceso electoral extraordinario a conducirse con imparcialidad y estricto apego a la legalidad, con el objetivo de garantizar que estas primeras elecciones se conduzcan con objetividad y transparencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ordenó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
suspender las convivencias de un padre con su hija de 3 años. Esto con el fin de proteger a la madre de la menor y en atención del interés superior de la infancia, una vez que se aportaron elementos suficientes para demostrar la violencia física y psicológica que sufre la niña por parte de su padre. La suspensión momentánea de las convivencias es con el fin de que los magistrados de la sección de amparos mixta de la primera sala del Tribunal Superior de Morelos recaben las pruebas necesarias que demuestren que la pequeña está fuera de peligro. En la sentencia se precisa que deberán analizar el caso bajo la perspectiva de género y del interés superior de la infancia ante la existencia de violencia, tomando en cuenta lo establecido en los estatutos de la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ello no solo ante la existencia de violencia corporal, emocional y económica, sino también por el llamado micromachismo. Hace 2 años, el juez de lo familiar dictó medidas provisionales en torno a la convivencia entre el padre y la hija, de viernes a domingo, a pesar de que la madre comprobó que la niña era víctima de abuso físico y psicológico, ante lo que no se hizo nada. En otra orden de ideas, la Defensoría Pública Federal aseguró que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial debe garantizar la paridad y el enfoque de género, lo que implica que los cargos de juzgadores y magistraturas sean ocupados de manera paritaria con el fin de contar con un sistema de justicia equilibrado. Asimismo, quienes desempeñen estos cargos y los defensores públicos deben estar capacitados en perspectiva de género con el fin de eliminar las barreras que impiden a las mujeres acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Pero que en términos generales, tanto esas mujeres como esos hombres tendríamos que estar capacitados y capacitadas para juzgar con perspectiva de género o desde el ámbito de la Defensoría para defender o para representar con perspectiva de género. ¿Qué significa que seamos capaces de ver qué es lo que ha abierto una brecha, una injusticia mucho mayor cuando estamos decidiendo un caso? Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer las funciones que realiza la Unidad de Peritos Judiciales, área técnica auxiliar del Consejo, cuya finalidad es pericial, que tiene a su cargo la facultad de proponer la designación de personas peritas en auxilio a los tribunales laborales federales. Ofrece servicios relacionados con el auxilio pericial a dichos tribunales. Busca peritos o peritas si se trata de especialidades en las que no se encuentre alguien registrado en la lista. Realiza los procedimientos de selección de las y los peritos que son adscritos a la Unidad de Peritos Judiciales. Integra la lista anual de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Define los mecanismos de exclusión y firma convenios de colaboración con diversas instituciones. Y la Defensoría Pública Federal dio a conocer que presta servicios de asesoría jurídica gratuita para exigir el respeto y cumplimiento del derecho a la salud. Las y los asesores de la Defensoría Pública Federal pueden apoyar en caso de falta de medicamentos por parte del Seguro Social o el ISSSTE u hospital público que dependa de la Secretaría de Salud. Negación de consultas, exámenes y tratamientos médicos, cirugías especializadas o posible negligencia médica, carencia de aparatos ortopédicos o auditivos para personas con discapacidad, interrupción legal del embarazo e insuficiencia de medicamentos antirretroviral para personas portadoras del VIH. Y este fin de semana se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica. El Consejo de la Judicatura Federal reveló que desde 2008 se celebra esta fecha en varios países como parte del movimiento que surgió en España, impulsado por el colectivo LGTBIQ+. En este contexto, el Consejo ratificó su compromiso con la igualdad y no discriminación e invitó a consultar el libro Personas de la Diversidad Sexual. Recordó que de acuerdo con datos del INEGI, en México, el 10.6% de la población de 15 años o más se identifica con la comunidad lésbica. Se trata de una fecha en la que se busca exigir igualdad de derechos para las personas lesbianas,
recordando que en el mundo siguen prevaleciendo estereotipos discriminatorios, normas culturales y actitudes que normalizan y trivializan la violencia contra las mujeres y las niñas. Naciones Unidas aseguró que las mujeres lesbianas forman parte de un grupo que sufre una doble discriminación. La primera por su género y la segunda por el estigma al que está asociado su orientación sexual. Esta fecha sirve para reiterar el llamado hacia la construcción de sociedades más inclusivas en toda la región y la protección de sus derechos humanos sin discriminación. Y en un foro de Parlamento abierto en el Congreso de la Ciudad de México se analizó el impacto del discurso de odio en las personas. El discurso de odio es una forma de agresión que no deja moretones visibles, pero sí fracturas sociales profundas, advirtieron legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Por ello, fue convocado un foro de Parlamento abierto para analizar una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el discurso de odio. Porque sabemos que no basta con decir que en esta ciudad no se discrimina. Tenemos que garantizar que quien vulnera derechos, quien incita al odio por razones de género, identidad, raza, religión o cualquier otra condición humana, sepa que sus actos tendrán consecuencias. Indicaron que el odio se cultiva con palabras, se normaliza en las redes y se legitima desde el silencio institucional. Y creo que es importante poner sobre la mesa la discusión sobre cuáles son las vías y cuáles son las acciones que tendríamos que emprender desde el gobierno de la Ciudad de México, desde el Estado mexicano, para prevenir y eliminar este tipo de discursos. Sostuvieron que esta iniciativa cobra relevancia ante contextos globales que fomentan discursos radicales. Donde gobiernos están promoviendo los discursos de odio, donde los gobiernos precisamente están promoviendo los discursos de esa discriminación, y obviamente lo que nos lleva a hacer el mejor esfuerzo para analizar, para poder discutir, para poder conceptualizar toda una serie de acciones que nos permita precisamente, en este caso, sacar los mejores instrumentos legislativos. La iniciativa será presentada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Es así como llegamos al final del corte informativo de Justicia TV. Lo invitamos a continuar en nuestra señal y lo esperamos en punto de las 20:30 horas con más información en el noticiario nocturno. Hasta entonces.